Lamentaciones 1:16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Este libro de Lamentaciones fue escrito después que Judá fue llevada cautiva a Babilonia y Jerusalén fue destruida. Toda la gloria, todo el bien que un día había disfrutado el pueblo de Dios había desaparecido, y ahora solo había un tiempo de calamidad, de dolor y de tragedia. Por eso se llama el libro de Lamentaciones. Es un libro en el que vemos la tragedia de rebelarse contra Dios, de darle la espalda a Dios, de alejarse de Él. Y hoy quiero enfocarme en este versículo 16, porque cómo duele leer este versículo en la Biblia, porque es la realidad de miles de personas de la actualidad, es la realidad de miles de hijos de Dios alrededor del mundo, y que a través de meditar este versículo en nuestro corazón pueda haber la firme determinación de nunca alejarnos de Dios, de nunca darle la espalda a Dios. Porque, hermanos, hay muchas personas que en algún momento experimentaron la obra de Dios en sus vidas, experimentaron al Consolador en sus corazones, la fortaleza, la gracia, el consuelo, la paz, el reposo que solo Dios da y puede dar. Pero que como el pueblo de Israel se apartaron de sus caminos, se fueron endureciendo sus corazones, dejaron de buscarle, dejaron de seguirle, dejaron de amarle, poco a poco comenzaron a andar en sus propios consejos como el pueblo de Israel, y aparentemente no pasaba nada. Cuando ellos se iban alejando, todo parecía bien. Ellos incluso se exaltaban a sí mismos. Ellos incluso se relajaron y pensaron que estaban bien, como que no estaba pasando nada, pero estaba pasando mucho. El pueblo de Israel no entendía, como muchos no entendemos, que apartarse de Dios es la peor tragedia. Ellos actuaban con tanta rebeldía, con tanto orgullo, con tanta insolencia, y se sentían tan bien, pero estaban dejando al Dios, a ese Dios verdadero, al Dios de ellos, hasta que llegó el mal sobre sus vidas. Toda persona que se aleja de Dios tendrá su propio libro de lamentaciones, por así decirlo. Hace unas semanas leía este libro y nunca me había pasado tan así, que lo leí llorando todo el libro, porque uno mira realmente la experiencia del pueblo de Israel, uno mira a través de la palabra de Dios cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios se reveló a sus vidas, cómo Dios los liberó de la opresión, cómo Dios los fue llevando, y Dios tenía planes tan preciosos, tan maravillosos para sus vidas, pero este pueblo no entendió, se apartó de Él, y como Dios mismo les dice: mira cuán malo y amargo es haber faltado mi temor en ti. ¿Cuántas veces podemos ver esto repetidas veces en vidas que amamos, en gente que amamos? Personas que un día tal vez estuvieron en la iglesia, personas que un día tal vez buscaron a Dios, personas que tal vez un día tenían interés en las cosas de Dios, pero cómo se fueron alejando. Y que Dios nos ayude y nos guarde a nosotros, porque, hermanos, realmente, aunque muchas veces cuando uno se aleja de Dios aparentemente no pasa nada, tarde o temprano las lamentaciones llegarán a nuestras vidas. Y aquí en este versículo vemos una de las terribles causas del lamento y del lloro. De hecho, es la causa de las causas. Es un lloro tan excesivo. Dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. No es una lagrimita la que se estaba derramando. Los ojos de aquel pueblo estaban derramando fuentes de lágrimas, estaban derramando muchas lágrimas. Ellos estaban en una situación tan terrible. Pero veamos aquí, dice: mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Esa no es
y no era la voluntad de Dios para su pueblo. No es la voluntad de Dios para todos aquellos que han experimentado su dulce presencia, su gozo, su paz, su fortaleza. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí en esta mañana, hemos experimentado la fortaleza de Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hemos experimentado su consuelo, hemos experimentado paz en medio de la tormenta, o hemos experimentado incluso cuando pasamos los momentos tan difíciles y tan inentendibles muchas veces, cómo Dios ahí nos va consolando y nos va fortaleciendo. Pero este pueblo de Israel se lamentaba tanto porque se había alejado de él ese consolador que diera reposo a su alma. Y es que Dios quería siempre el bien para su pueblo. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Dios siempre quiere darnos esa paz, ese reposo, esa fortaleza en nuestras vidas. Él siempre quiere nuestro bien, y el bien para nuestras vidas es su presencia con nosotros. Él es el consolador por excelencia. Él es el que da reposo a nuestra alma en esta vida llena de cambios, en esta vida llena de dolor, de situaciones adversas, a veces incomprensibles. Claro, en el trayecto de la vida, Dios nos da muchos motivos de gozo, de risa, de alegría, tiempos de calma, tiempos de tranquilidad, pero sabemos que el trayecto en esta tierra, mientras entramos en la patria celestial, es como atravesar un largo y difícil desierto, donde, como dijo Jesús, basta a cada día su propio mal. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido tomarnos de la mano e ir con nosotros, como dice su palabra. Pero hermanos, eso es lo que cada persona necesita, esa bendita presencia de Dios que da paz, que da consuelo, que da reposo a nuestra alma. Dejemos un papelito ahí, vamos a Éxodo 33:14. Un texto que hemos leído muchas veces aquí. Dios le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que el Hijo de Dios, la hija de Dios experimenta en el trayecto de la vida. Muchos no han entendido esto, y por eso muchos se apartan de Dios por cualquier situación. Muchos se apartan de Dios por el pecado. Muchos se apartan de Dios por cualquier cosa. Pero que Dios nos ayude a entender que alejarnos de la presencia de Dios es dejarlo todo, es la peor tragedia de nuestras vidas. ¿Cómo vivir esta vida sin Dios? Pensemos en esta mañana cómo enfrentar las situaciones, los cambios, las batallas que cada uno enfrentamos. ¿Cómo hacerlo sin Dios? Si Él es la vida de nuestra vida, si Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, si Él es nuestro reposo, como dice aquí, Él es nuestro descanso, lo necesitamos. Por eso el mundo, hermano, vive en una desesperación tan terrible. Por eso la gente vive de aquí para allá y uno los mira aparentemente bien, pero cuando usted habla con ellos, la gente no tiene sosiego, la gente no tiene paz, la gente vive tan desesperada, tan atribulada. Pero hermanos, nosotros en medio de las situaciones difíciles tenemos a Dios de nuestro lado, podemos confiar en Él, podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, te necesito, Señor, da reposo a mi alma, Señor, da tranquilidad a mi alma, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Y ahí viene la fortaleza, la gracia y la ayuda de Dios. Y Moisés era tan consciente de eso, que por eso en el versículo 15 de aquí de Éxodo 33 le dice al Señor, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no quería vivir la vida, no quería atravesar ese desierto sin la presencia de Dios. Y que en cada uno de nosotros se apodere ese deseo y se apodere de nosotros esa necesidad de Dios, que sin Dios no querramos vivir, que sin Dios no querramos experimentar nada en este mundo. Es que necesitamos de Dios. El pueblo de Israel, con su rebelión y su pecado, hizo alejar al Señor, porque Dios no puede morar en lo sucio, en lo inmundo, o con gente que
le rechaza y le da la espalda. Dios no obliga a nadie. Dios nos llamaba continuamente. Dios enviaba a sus siervos continuamente, hablándoles, llamándoles al arrepentimiento, llamándolos a buscar al Señor. Pero el pueblo de Israel simplemente no quería. Y hoy miles de personas, hoy mismo, miles están decidiendo dejar a Dios, miles están decidiendo dejar de buscarle, miles están dejando de ir a las iglesias. En todo el mundo, en Europa, se ha hablado mucho de que muchas iglesias se han convertido en bibliotecas, en discotecas, en cualquier cosa, porque la gente ha decidido dejar de buscar a Dios. Hoy miles de personas están tomando esa triste decisión de ya no seguir adelante, de ya no buscar a Dios, de ya no congregarse, de ya no orar, de ya no buscar su presencia. ¿Cuánta gente incluso se enoja contra Dios? ¿Cuánta gente le da la espalda a Él? Miles lo están dejando, ya sea por desánimo, ya sea por problemas, ya sea por el pecado o por decepciones o por ataques del enemigo, por lo que sea lo que sea, no debemos dejarlo jamás. Debemos andar por sus caminos establecidos en su palabra, y allí es donde vamos a experimentar a ese consolador que da reposo a nuestra alma. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tristemente esta historia se ha repetido a través de los tiempos. Se ha rechazado a Dios y su palabra, se ha rechazado su autoridad, se ha rechazado el camino trazado en su palabra. Y Dios sigue llamando y sigue hablando: paraos en los caminos. O sea, haz un alto en tus caminos, reflexiona en tu vida, para en tus propios caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y ese buen camino está trazado en la palabra de Dios. Ese buen camino son sus preceptos, son sus mandamientos. Él nos habla y nos llama y nos dice: buscadme y viviréis. Él nos habla tantas veces y de tantas maneras, pero se sigue rechazando su autoridad. Y aquí dice: y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso que, como repito, solo Dios puede dar. Pero ¿qué dijeron ellos? No andaremos, no andaremos. La voluntad de Dios es dar ese descanso a su pueblo, dar reposo. Dios tiene propósitos de bien para nuestras vidas. Su voluntad, en lugar de alejarnos de Él, es que nos acerquemos a Él para poder disfrutar de ese reposo en nuestras vidas y cada vez poder disfrutar más de ese reposo. No hay nada en este mundo que nos pueda dar verdadero consuelo y verdadero reposo a nuestra alma. No hay nada. Hay gente que busca el consuelo en diferentes personas. La gente busca el consuelo en un ser humano. La gente busca el consuelo en las cosas de este mundo. La gente busca el consuelo en los placeres de esta vida. La gente busca consuelo en algún lado, pero el único consuelo está en nuestro Dios. Y el pueblo de Israel fue consciente de eso. Y por eso el pueblo de Israel lloraba, porque decía: se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Él es el único consolador, Él es el único reposo de nuestras vidas. Y Dios quiere llenarnos continuamente de su presencia para que disfrutemos a plenitud cada vez más su fortaleza, su ayuda, su gracia, su consuelo y su reposo. Miren lo que dice en Isaías 30:15. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos,
En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. El pueblo de Israel siempre rechazaba a Dios, siempre rechazaba su autoridad, siempre rechazaba todo lo que Dios les hablaba, todo lo que Dios les mandaba, siempre rechazaban su voluntad. Y Él siempre llamando, Él siempre tocando a la puerta de sus corazones. Dios en este pasaje, Dios les había hablado, les enviaba su palabra. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Eso es lo que la gente quiere en la actualidad. La gente quiere que se les diga cosas halagüeñas, cosas bonitas, cosas atractivas. La gente no quiere que se les predique la verdad, que se les predique la voluntad de Dios. Versículo 11: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Mire esa rebeldía y esa dureza de corazón. Por eso la gente busca lugares donde se les exalte el ego, donde se les exalte el yo, donde no se les diga lo bueno o lo malo que deben de hacer, donde solamente se les den palabras de ánimo, profecías muy bonitas, sin importar si está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel decía así. El pueblo de Israel quería solo palabras halagüeñas. Y miren cómo dice: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es que qué dureza la que se apodera muchas veces de nuestras vidas cuando dejamos de buscar a Dios. Aquí estaban con tanta soberbia, con tanta altivez, y así se puede ver a las personas cuando dejan a Dios, cuando dejan sus caminos, lo dejan con tanta altivez, con tanta arrogancia, con tanta prepotencia, con tanto orgullo, con tanta soberbia, como que ellos no necesitan, y pelean contra Dios, pelean contra sus siervos, pelean con todo el mundo, sin saber que la tragedia es para nosotros. Por tanto, el Santo de Israel dice así, ese Santo que ellos decían: quitad de nuestra presencia al Santo. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. O sea, ese rechazo a Dios, ese rechazo a su palabra, esa rebeldía y esa soberbia era como una grieta. Ustedes han visto las grietas, por ejemplo, en el terremoto de 76, ustedes ya estaban vivos, ustedes vieron cómo muchas casas quedaron con grietas, y esas grietas lo único que reflejaban, cuando eran muy grandes, reflejaban que tarde o temprano esa casa iba a caer. Y dice: por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. El mal iba a ser para ellos. Es que, miren, rebelarnos contra Dios, endurecernos contra Dios, dejar a Dios, la ruina es para nosotros. Ellos decían: apartar al Santo de Israel, pero ahora los vemos en el libro de Lamentaciones, ya sin la presencia de Dios, diciendo: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Cuando ellos mismos lo sacaron de sus vidas, cuando ellos mismos rechazaron su autoridad. Y Dios sigue diciendo: porque así dijo Jehová el Señor, aquí en Isaías 30:15, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos,
En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. El pueblo de Israel lo rechazó. Incluso en el versículo 16, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Porque ellos, en lugar de confiar a Dios, ellos confiaron en Egipto. Ahí en ese capítulo, en el versículo 30, el 1 y el 2, dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y eso es lo que pasa. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, le dan la espalda a Dios. A veces en el día malo, en el día difícil, ya se apartan de Él para tomar consejo no de Dios, para cobijarse no en su cubierta, ya no le buscan, tratan de salir por sus propios medios. Pero Dios sigue enviando su palabra. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, siempre rechazando a Dios, siempre rechazando su autoridad, su voluntad, dándole la espalda a Él. Mire unas páginas adelante en Isaías 32:15. Todo lo que se rechaza cuando se rechaza a Dios. Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, Espíritu con E mayúscula. Como sabemos, al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se le llama el Consolador con mayúscula. Y aquí dice: hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto con mayúscula, el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que actúa en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos ser llenos continuamente de la presencia de Dios. Hoy necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, y por eso venimos a este lugar, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su gracia, para decirle: Dios, te necesito, Dios, lléname, Dios, que yo pueda vaciarme de mí misma y pueda ser lleno de tu presencia, pueda ser llena de tu presencia, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí habla de un crecimiento. Aquí habla que el desierto se convierta en campo fértil, luego el campo fértil se convierta en bosque, porque la vida en el Espíritu debe ser una vida de continuo crecimiento. Cada uno de nosotros debe ir en un continuo crecimiento espiritual. Muchas veces nos quedamos estancados, muchas veces nos quedamos solo en el desierto, o nos quedamos solo de desierto a campo fértil, pero Dios quiere llevarnos a ser un bosque. Dios quiere llevarnos a que la vida de Dios pueda fluir en nuestras vidas. Pero miren lo que sigue diciendo: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo, escuche, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Será que no necesitamos esto? Claro que lo necesitamos en este mundo tan convulsionado, en esta sociedad que va de mal en peor, en esta vida tan ajetreada y en esta vida con tantas situaciones, con tantos cambios, con tantos problemas, con tantas batallas. Cada una de ustedes viene con diferentes situaciones difíciles y adversas. Cada hermano, cada familia de esta congregación está pasando por tantas batallas y situaciones tan difíciles. Necesitamos
sabemos esto: mi pueblo habitará en morada de paz. Es que no hay ni palabras cómo expresar la grandeza de lo que habla este versículo 18. Habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. En recreos de reposo. ¿Quién puede dar reposo a esta alma afligida? ¿Quién puede dar reposo a esta alma angustiada, a esta alma que está emproblemada, a esta vida que está pasando por diferentes situaciones, diferentes adversidades, que no sabe cómo va a salir? ¿Quién es el único que puede dar reposo? Solamente Dios. Y por eso necesitamos, como en el versículo 15, que sea derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas, que en nuestro corazón habite su presencia, que cada día más podamos ser llenos de Él, para que podamos gozar todo lo que aquí nos habla la palabra de Dios. Aquí vemos cuál es la voluntad de Dios para su pueblo, para nosotros. Pero qué tragedia para el pueblo de Israel. Él ya estaba experimentando en el libro de Lamentaciones todas las consecuencias de su alejamiento a Dios. Aquel templo del que se gloriaban, que hablamos la última semana, se gloriaban de aquel templo. Ese templo fue destruido. Aquellos majestuosos muros quedaron quemados. Muchos miles de muertos, otros siendo llevados a cautiverio, y sin ellos la presencia de Dios. Qué malo y amargo es apartarnos de Dios. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Por eso como duele ver cuando las personas toman la decisión de apartarse de Dios, porque uno sabe que las lágrimas van a llegar, que las consecuencias van a llegar, que las lamentaciones van a llegar. Uno ya lo sabe y solo ora misericordia. Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él estaría con él, aún en los momentos más difíciles. Unas páginas adelante, Isaías 43:2. Dios quería estar con ellos en toda situación adversa que ellos enfrentaran. Porque como siempre lo hemos visto aquí, el hecho de tener la presencia de Dios o el hecho de ser cristianos no es que estemos exentos de pasar tribulación, angustia, no. Pero la gran diferencia es que Dios va con nosotros. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa palabra es para usted, hermano. Usted es de Dios. Dios es su creador, Él es su formador, Él es su libertador, Él es su salvador. Y Él nos dice: no temas, porque yo te redimí. Él nos redimió, Él compró un alto precio para que hoy fuéramos libres de la esclavitud del pecado, para que hoy fuéramos libres de la esclavitud de Satanás, para que hoy fuéramos libres de la condenación eterna. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú. Como dice en el libro de Cantares: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Usted es de Dios. Versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice nunca vas a pasar por las aguas, no. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No sé quiénes de ustedes han atravesado ríos caudalosos, pero eso ha de ser terrible, ha de dar un miedo terrible que la correntada se lo lleve a uno. Pero mire qué dice Dios: cuando pases por los ríos no te anegarán, no te vas a hundir. Cuando pases por el fuego, eso sí, ninguno de nosotros hemos atravesado el fuego. Ninguno de nosotros hemos tenido que atravesar en medio de un incendio. Pero dice: cuando pases por el fuego no te quemarás. Eso es algo sobrenatural. ¿Quién no se va a quemar cuando pasa por el fuego? Hagamos un intento aquí y vamos a ver que nos quemamos. Pero dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, no te va a poder destruir.
la dura prueba, la tribulación no te va a poder destruir. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Al pueblo de Israel lo liberó. Él dio a Egipto por su rescate, pero con nosotros Él dio a su amado Hijo para rescatarnos. Él nos ama con amor eterno. Él había prometido estar con el pueblo de Israel en los momentos más difíciles, en los momentos de adversidad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de las aflicciones adversas tenemos el consuelo, la fortaleza y el reposo de Dios. Pero qué diferencia cuando pasamos la adversidad tomados de la mano de Dios, con esa fortaleza, esa paz, ese reposo que Él da, que solamente Él puede dar. Pero qué diferencia y qué triste cuando apartados de Dios, aparte de las aflicciones y procesos que podremos enfrentar, se dejan venir todas las consecuencias de nuestro alejamiento a Dios, en una bajada decadente tan horrible, tan espantosa. Y por eso el diablo quiere alejar a los cristianos de Dios. Por eso el diablo quiere alejar a los hijos de Dios de su presencia, porque es para nuestra ruina. Porque el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Él es el malo, Él es el maligno, que solamente quiere nuestra destrucción, que solamente quiere hacer estragos en nuestras vidas. El pueblo de Israel rechazó la autoridad de Dios. Y por eso miren Lamentaciones 1:9, ya el pueblo de Israel alejado de Dios, sufriendo las consecuencias de su alejamiento, habiendo rechazado a Dios. En Lamentaciones 1:9 dice: su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente. Y eso es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. Ay, hermano, vamos descendiendo sorprendentemente. La ruina es inevitable. Es que apartados de Dios, como repito, Él es la vida de nuestras vidas. Sin Dios, la persona va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Como muchas veces les he dicho, si yo me aparto de Dios, si yo me rebelo contra Dios, yo puedo llegar a cometer los pecados más oscuros y más terribles que ni yo mismo me puedo imaginar. Porque el hombre sin Dios se corrompe. Porque nosotros sin Dios vamos descendiendo sorprendentemente en una bajada decadente terrible. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente. Y miren, y no tiene quien la consuele. Apartados de Dios, vamos descendiendo, nos vamos corrompiendo, nuestra vida se va volviendo de tragedia en tragedia y de desgracia en desgracia, descendiendo sorprendentemente. Y no tenemos quien nos consuele, porque se apartó el Consolador de nosotros. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Es allí donde el enemigo, hermano, hace fiesta. Es ahí donde caemos como fácil presa del lazo del cazador y de la peste destructora, como dice en el Salmo 91, porque nos hemos apartado del abrigo del Altísimo, ya no estamos bajo la sombra del Omnipotente, entonces ahí somos fácil presa del cazador. Regresemos ahí a Lamentaciones 1:16, que es nuestro texto. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Nuevamente vemos cómo el enemigo prevaleció. Si se rechaza la autoridad de Dios, si se sale del abrigo del Altísimo y de la sombra del Omnipotente, seremos fácil presa del enemigo y Él hará estragos en nuestras vidas. Por eso no nos alejemos de Dios. Por amor a Dios, no nos alejemos de Él. Por amor a nuestra
nuestras propias almas, no nos alejemos de Él. Y por amor a los nuestros, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros descendientes, no nos alejemos de Él. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Hoy clamamos por ellos. Hoy estamos en la presencia de Dios y esos hijos no lo saben, pero usted ha derramado lágrimas delante de Dios por ellos. Y esas oraciones están llegando a la presencia de Dios. Pero usted alejado, alejada de Dios, ¿quién va a clamar por sus hijos? ¿Quién va a rogar por sus hijos? ¿Quién va a poner vallado de oración por sus hijos? Nadie. Por eso, hermanos, no nos apartemos de Dios. No nos apartemos de Dios. Como decía el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. No nos apartemos de Dios. Y si alguien de los que escuchará este mensaje está en esta situación así, se ha alejado de Dios, está llorando lágrimas, está en una desgracia decadente, sabe que se alejó de Él el Consolador, ha perdido el reposo de su alma, Cristo sigue llamando, como dice en Mateo 11:28 en adelante, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mientras hay vida hay esperanza, y Cristo nos llama para darnos ese descanso si te has alejado de Él. Y aún nosotros que estamos aquí, tal vez estamos trabajados y cargados, y muchas veces de hecho nos sentimos así ante las situaciones a veces tan fatigosas, ante las pruebas difíciles, ante las cargas y situaciones que llevamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que solo Él puede dar. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, volver a la autoridad de Dios, tener la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, humillarnos delante de Él, así como el buey se deja poner el yugo, aceptando la autoridad de la persona sobre su vida, así nosotros debemos aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y es que, hermanos, servirle al diablo es lo peor, servirle a Satanás es lo peor. Como acabamos de leer en Lamentaciones, el enemigo prevaleció. Que el Señor reprenda al diablo. Pero qué maravilloso saber: llevad mi yugo sobre vosotros, la autoridad de Cristo. Tal vez voy llorando, tal vez voy sufriendo, tal vez no entiendo, pero bajo su autoridad, sometido a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa humildad, esa mansedumbre que necesitamos tanto, nos llevará a experimentar la presencia de Dios, el descanso de Dios en nuestras vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vale la pena servirle a Dios, vale la pena someternos a la autoridad de Dios. Como dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. De lo contrario, el enemigo va a hacer estragos en nuestras vidas. Vamos a lamentar, vamos a llorar, vamos a sufrir, y el Consolador se apartará de nuestras vidas y ya no habrá reposo para nuestra alma. Leo la última vez Lamentaciones 1:16. Dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Qué palabra tan especial, qué mensaje el que Dios deja en su palabra, un mensaje de advertencia, que nunca se cumpla esta palabra en nuestras vidas, que nunca sea la historia de nuestras vidas, porque Dios quiere evitarnos ese libro de Lamentaciones.